En un parque canadiense congelado, oculto bajo gruesas capas de hielo, unos científicos descubrieron un esqueleto extraño, al que llamaron el dragón congelado. El esqueleto había estado en el hielo durante millones de años. Los expertos tardaron décadas en determinar la especie de este extraño fósil. Se identificó como una nueva especie de Ptacea. Estos eran enormes reptiles voladores, cuya envergadura de alas superaba los 5 metros. Su cabeza era 35 veces más grande que su cuerpo. Los Pterosa vivieron hace 76 millones de años, planeando sobre los dinosaurios. Los científicos los describieron como los animales más grandes, malvados y extraños que jamás hayan volado. El nuevo género fue nombrado Kray, que se traduce como dragones congelados de los vientos del norte. En 2013, un joven montañista escaló una de las montañas más altas de Europa Occidental, el Mont Blanc. Notó una extraña caja metálica sobresaliendo de la nieve. El montañista forzó la caja y descubrió que estaba llena de rubíes, esmeraldas y zafiros. Inmediatamente entregó la caja a las autoridades. Se descubrió que la caja probablemente pertenecía a un pasajero de uno de los 2 vuelos provenientes de la India, que se estrellaron en la montaña hace más de 50 años. La caja fue valorada en más de 200.000, y las autoridades aún buscan al heredero de la pequeña caja del tesoro. En 2007, en el noroeste de Siberia, un criador de renos salió con sus hijos, cuando notaron algo extraño en el hielo. El hombre se dio cuenta de que se trataba de un joven mamut congelado y contactó inmediatamente al museo local. Este pequeño, llamado Liva, era la momia de mamut mejor conservada del mundo en el momento de su descubrimiento. Liva había estado en el hielo durante 39,0 años y tenía aproximadamente 30-35 días de edad. Desde su tronco hasta su cola, este bebé mamut tenía el tamaño de un ternero grande. Si deseas verlo, Liva viaja por los museos del mundo. En el continente congelado de la Antártida, cubierto de capas de hielo y nieve, se encuentra el Monte Erebus, un volcán congelado. Este fue descubierto en medio de una erupción en 1840 y uno por exploradores en una expedición en el Ártico. Mide más de 657 metros de altura y ha estado activo durante 13 millones de años. En el centro del volcán hay un enorme cráter lleno de grandes volúmenes de lava fundida. El volcán sufre explosiones ocasionales, lo que significa que se clasifica en la categoría de erupciones continuas. Sin embargo, no hay razón para preocuparse por estas erupciones, ya que generalmente son de baja magnitud. En 1991, 2 excursionistas atravesaban los Alpes italianos cuando se encontraron con un cuerpo que supusieron pertenecía a un excursionista perdido recientemente. El dúo bajó la montaña para informar sobre su triste descubrimiento. Una vez que los restos fueron recuperados, quedó claro que el cuerpo no era reciente. Los científicos determinaron que el hombre de hielo tenía más de 5,0 años, y lo nombraron Ötzi. El descubrimiento no se parecía en nada a lo que los científicos habían visto antes, ya que el cuerpo estaba muy bien conservado. Durante años, se estudió, y los científicos descubrieron que nuestros antepasados tenían mucho más en común con nosotros de lo que pensábamos. Ötzi estaba cubierto de arte corporal hecho con tinta. Las investigaciones sobre el contenido de su estómago revelaron que su última comida era carne seca similar al tocino que comemos hoy en día. Se cree que Ötzi vivió en Europa Central hace unos 19 años. Científicos estudiaron antiguos túneles de ardillas en Siberia cuando encontraron algo interesante. Una de las ardillas había escondido valiosas semillas en las profundidades del suelo. Las semillas estaban encerradas en el hielo desde hace 32,0 años y provenían de la flor Silentiophila, que había desaparecido hacía mucho tiempo. Increíblemente, los científicos pudieron recuperar tejido vegetal de dentro de las semillas y cultivar toda una cosecha de esta flor. Pudieron reintroducir esta flor desaparecida en hábitats naturales de todo el mundo. En 1930, un equipo de científicos noruegos navegó por el Océano Ártico para realizar investigaciones sobre los mares y glaciares. Llegaron a White Island, una tierra peligrosa y helada donde ningún ser humano había puesto los pies antes, o al menos eso pensaban, ya que los científicos se sorprendieron al descubrir la punta de un pequeño bote sobresaliendo de la nieve. Congelado dentro del bote, encontraron material científico y varios objetos personales, incluyendo una chaqueta con el monograma de André,
Habían descubierto los restos del famoso viaje de expedición ártica de André en globo en 1897. Los exploradores suecos, bajo la dirección de André, intentaron llegar al Polo Norte usando un globo de hidrógeno. Nunca más se supo de ellos. La gente descubrió lo que les había ocurrido solo cuando se encontró el naufragio. 33 años después, resultó que el globo se había estrellado en White Island solo 2 días después de su partida desde Suecia. Los exploradores recorrieron la isla en un pequeño bote improvisado, pero no pudieron ir más lejos. El mamut mejor conservado que jamás se haya encontrado fue descubierto en una zona de permafrost en Siberia en 2010. Los científicos lo llamaron Ya, en honor al pequeño pueblo cercano al lugar donde fue encontrado. Ya estuvo congelado durante 39 años, y se cree que tenía entre 6 y 8 años. Como estaba tan bien conservado, Ya fue estudiado durante años y proporcionó nueva información sobre los mamuts. En 2019, los científicos anunciaron que lograron activar células tomadas de los tejidos de Ya. Tal vez algún día tendremos mamuts que recorrerán la Tierra. Al ver fotos y videos de la Antártida, da la impresión de que el continente está congelado, cubierto de nieve y plano, excepto por algunas pequeñas colinas. Los científicos también lo creían así. Al estudiar las montañas Gambier, a principios de la década de 2000, se sorprendieron al descubrir que las pequeñas colinas rocosas, en realidad, eran la cima de una gigantesca formación montañosa, oculta bajo 1 kilómetro de nieve. Gracias a la tecnología radar, los investigadores descubrieron que las montañas medían en realidad casi 3,0 metros de altura, y se extendían a lo largo de 250 kilómetros. Esto es aproximadamente del tamaño de los Alpes europeos, pero ocultas bajo toneladas de hielo y nieve. En una mina de oro en Siberia, un hombre de negocios examinaba un río cercano cuando notó algo interesante en el hielo. Era un pequeño rinoceronte lanudo que luego se llamó Sacha. Estos animales desaparecieron hace 15,0 años. Y se cree que Sacha estuvo congelado en el hielo durante 39,0 años. Es único porque es el único rinoceronte lanudo cuyo cuerpo entero ha sido encontrado. Los glaciares alrededor de la ciudad de Pelo, en el norte de Italia, comenzaron a derretirse, y artefactos de varias décadas e incluso siglos fueron descubiertos saliendo del hielo. Se encontraron efectos personales de soldados, como diarios, fotografías e incluso cartas de amor. Los historiadores también descubrieron una cabaña entera preservada bajo el hielo. Estaba llena de cascos de metal duro y ropa. En 1845, Sir John Franklin emprendió una desafortunada expedición al Polo Norte. La tripulación se desplazaba en 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. La expedición, irónicamente nombrada, fue un desastre y ambos barcos se perdieron en las aguas heladas. En 2016, el HMS Terror fue descubierto por un equipo de investigadores. Aunque estuvo perdido durante 170 años, las aguas glaciales habían mantenido el barco en un estado impecable. Los científicos describieron el barco como congelado en el tiempo. Los platos y los vasos aún estaban en las estanterías, las camas y los escritorios estaban ordenados, e incluso el equipaje de los pasajeros parecía estar en buen estado. El Erebus también fue encontrado cerca, pero debido a las condiciones cambiantes del agua, ese barco no estaba en tan buen estado. El hielo que rodea un paso de montañas en Noruega, tradicionalmente utilizado por los vikingos, ha revelado cientos de artefactos antiguos. Uno de estos artefactos era una enorme caja de madera cerrada y sellada. Los investigadores estaban emocionados con la idea de abrir esta caja. Pensaban que estaría llena de tesoros vikingos o de artefactos que nos darían una visión de esta antigua sociedad. Pero cuando abrieron la caja, lo único que contenía era una vieja vela de cera de abejas. Resultó que esta caja en realidad no era tan antigua como pensaban. Al analizar la vela, descubrieron que la caja databa del siglo XVII, época en la que la era vikinga terminó en el siglo XI. Es probable que la caja con la vela perteneciera a un campesino, que la enviaba de su granja de verano a su granja de invierno para iluminar las largas noches. Todos estamos fascinados por los unicornios, esas criaturas míticas conocidas por su belleza encantadora. Probablemente visualizas un caballo blanco con una cornamenta torcida en su frente, y no es raro imaginar un arco iris flotando cerca. Sin embargo, ¿de dónde proviene esta representación? Y sobre todo, ¿tiene algo de verdad? Bueno,
Sí y no. Comencemos con el origen del nombre, que proviene del latín unico, que significa literalmente una sola cornamenta. Hoy en día, un solo animal terrestre se ajusta a esta descripción: el rinoceronte. El nombre griego de la unicornio monocero también se traduce como una sola cornamenta, lo que confirma la lógica, aunque no asociamos generalmente el unicornio con un caballo. Parece entonces necesario recurrir a la ciencia para resolver este misterio. Investigadores desenterraron el cráneo de una criatura que bien podría ser un unicornio auténtico que caminó por nuestro planeta. Hace unos 0 años, este animal, que se parecía a un rinoceronte masivo y peludo, estaba muy lejos de la imagen grácil del unicornio que conocemos hoy. Pesaba aproximadamente el doble que una jirafa y se alimentaba principalmente de hierba, mucha hierba. Sin embargo, el cráneo descubierto en Asia Central reveló otro hecho sorprendente sobre la edad de este animal. Las investigaciones previas sugerían que la especie se extinguió hace 0 años, lo que excluía cualquier posible coexistencia con nuestros antepasados. Sin embargo, la datación del cráneo indica una época mucho más reciente. Hace unos 0 años, cuando los humanos ya estaban presentes en la Tierra. Así fue como la leyenda tomó forma. Imagina que eres un humano prehistórico que acaba de ver un unicornio. ¿Qué harías? No había teléfonos inteligentes para inmortalizar el encuentro. La solución probablemente sería representarlo en las paredes de una cueva. Y algunas de estas obras han llegado hasta nosotros, como en Lascaux, en Dordogne. Una pintura muestra un animal que parece tener solo una cornamenta en la famosa Sala de los Toros, mientras que todos los demás animales exhiben 2 cornamentas onduladas. Esta criatura enigmática y moteada lleva 2 líneas en la cabeza. ¿Podrían estas líneas dobles representar una única cornamenta? Tal vez, la famosa unicornio. Esta pintura se conoce como el panel del unicornio, pero las representaciones de unicornios no se limitan a las pinturas rupestres. En el Valle del Indo, arqueólogos descubrieron diversos sellos adornados con un animal mítico que lleva una sola cornamenta. Los antiguos autores griegos, que creían que los unicornios vivían en la India, una región que para ellos era exótica, mencionaron a estos animales. Aunque los antiguos griegos nunca vieron un unicornio, hicieron una descripción sorprendentemente precisa de ellos, y llegaron a notar que su carne tenía un sabor amargo. Pero, ¿era un caballo o un rinoceronte? Ninguno de los dos. A sus ojos, el unicornio se parecía más a un burro, si lo entendemos. En la mitología china, existe una criatura similar llamada Qilin, cuyo nombre, que se traduce como macho y hembra en francés, describe un animal cuyas características recuerdan a las de un unicornio: una cornamenta única en su frente, una cola de buey y un cuerpo de ciervo, como el antiguo rinoceronte de Asia Central. Se alimentaba de hierba. Cuando la primera jirafa viva fue presentada al emperador Ming en 1414, la compararon con un unicornio. Sin embargo, el soberano concluyó que el animal no podía ser esta criatura mítica. No obstante, la leyenda persistió. En esa parte del mundo, el término japonés moderno para jirafa, kirin, deriva del chino que designa a esta criatura mitológica. Los persas también mencionaron la existencia de unicornios, como lo demuestra una representación de la criatura en su antigua capital, Persépolis. Sin embargo, esta criatura lleva 2 grandes alas, una característica intrigante. Los persas, al igual que los griegos, nunca habían visto un unicornio por sí mismos, pero lo imaginaban como una criatura proveniente de un mundo sobrenatural. Y es esta discrepancia con la realidad lo que aún alimenta nuestra fascinación por los unicornios. Hoy en día, encontramos referencias a estas criaturas en los escritos de Aristóteles e incluso de Julio César, quienes informaron que animales similares a unicornios se ocultaban en los bosques de Germania. La imagen que tenemos del unicornio hoy en día solo emergió a partir de la Edad Media, poco antes del Renacimiento. En ese tiempo, la gente rebosaba de imaginación y los unicornios a menudo figuraban en las iluminaciones. Según los antiguos escribas, este animal era temible y su principal adversario era el elefante. Las personas de la Edad Media sentían un profundo respeto por esta criatura que, aunque nunca habían visto,
consideraban ágil y feroz. Debía ser cazada, pero ¿cómo atraer a un unicornio? Con el encanto de una hermosa joven, claro. Esto puede parecer cómico hoy en día, pero no debemos olvidar que la Edad Media fue una época singular. En ese tiempo, los médicos trataban a sus pacientes con sanguijuelas. Era un contexto perfecto para que naciera el mito del unicornio. La historia toma un giro aún más rocambolesco. Una joven dama se aventuraba en el bosque, y cuando un unicornio la veía, se acercaba a acurrucarse contra sus rodillas. Una vez que el animal se dormía, los cazadores aparecían para capturarlo y presentarlo al rey. Pero, ¿por qué el unicornio suscitaba tanto asombro en Europa? Principalmente debido a su cornamenta, a la que se le atribuían poderes mágicos. Se decía que podía detectar el veneno en los alimentos y que, una vez reducida a polvo, incluso tenía el poder de blanquear los dientes. Estas no eran más que algunas de las cualidades maravillosas que rodeaban la cornamenta del unicornio. Este folclore era tan fuerte que, cuando no era posible obtener unicornios reales, la gente recurría a una solución de emergencia: las cuernas de narval. Estos cetáceos poseen una larga diente en forma de colmillo que sobresale de su boca. En Inglaterra, el unicornio simbolizaba algo perfectamente elusivo. En los siglos XV y XVI, llegó a encarnar la imaginación. Y fue en esta época cuando el arco iris se asoció con esta criatura fantástica. Los victorianos fueron los primeros en establecer esta relación. El unicornio hizo su primera aparición en la literatura fantástica con la novela de 1871, A través del espejo, dirigida a jóvenes lectores. Este libro, que seguía la obra más conocida de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, convirtió al unicornio en un símbolo de esperanza y pureza. Sin embargo, no existía ningún testimonio de observación de unicornios que hubiera sido verificado científicamente. En 1663, un erudito alemán, Otto von Guericke, afirmó haber descubierto un esqueleto de unicornio. La historia parecía demasiado buena para ser verdad, y de hecho, lo era. Este esqueleto había sido ensamblado a partir de huesos de diversos animales, con el propósito de hacer creer en la existencia de la criatura. Este fraude hoy se exhibe en el Museo de Historia Natural de Magdeburgo, en Alemania. Sin embargo, esto no desanimó a la gente, que continuó buscando unicornios donde quiera que fueran. En el siglo XX, un explorador británico hizo el descubrimiento de una nueva especie en África, caracterizada por una pequeña joroba en la parte de la cabeza. El público la llamó la unicornio africano. Sin embargo, en realidad se trataba de un capi, un animal más cercano a una cría de jirafa, aunque su parte trasera se parece a la de una cebra, y su cabeza recuerda a la de un ciervo. A pesar de su apariencia peculiar, el capi no tenía nada en común con el esquivo unicornio. En 1980, un nuevo informe de observación causó revuelo cuando un biólogo austríaco afirmó haber visto un unicornio en un bosque alemán, perpetuando así el mito de que estas criaturas viven en bosques encantados. Sin embargo, la total falta de pruebas tangibles planteó un problema. Algunos historiadores incluso afirman que los unicornios nunca existieron y serían el resultado de una interpretación errónea de las pinturas rupestres, que en realidad podrían representar animales con dos cuernos vistos de perfil. Después de todo, no es fácil dar profundidad a una imagen en dos dimensiones, pero en 2013, la palabra unicornio regresó, no para designar al animal, sino para ilustrar un concepto económico. Una inversionista estadounidense en capital riesgo usó este término para calificar a las startups cuya valoración superaba el $1.000 millones, considerando a estas empresas tan raras como el animal legendario. Hoy en día, solo existen 1.000 de estas empresas en el mundo, entre las cuales se encuentra la famosa compañía SpaceX. Nos encontramos en Siberia. Hace tanto frío aquí que las ráfagas de viento helado te queman la cara. Toda esta nieve blanca parece cegadora. Este lugar parece la Antártida debido al permafrost. Recientemente, un grupo de científicos realizó investigaciones en uno de los ríos locales, utilizando una perforadora. Extrajeron varias muestras de suelo congelado. Los investigadores se sorprendieron al encontrar criaturas vivas dentro del hielo. Más tarde, en el laboratorio,
se dieron cuenta de que las criaturas eran organismos multicelulares microscópicos, conocidos como rotíferos eloi. Estas criaturas se parecían a pequeños vasos. Los científicos sabían que estos gusanos podían vivir en condiciones de congelación hasta 10 años, pero la edad de los rotíferos encontrados en el hielo era de aproximadamente 24,0 años, y, después de descongelarse, comenzaron a reproducirse como si hubieran dormido solo unas pocas horas, y no miles de años. Un análisis más profundo mostró que estos organismos podrían haber permanecido congelados durante cientos de miles de años. Los rotíferos podrían haber vivido en una época en que los seres humanos aún no habían inventado el agua, y no es su único superpoder. Los rotíferos eloi son parte de los animales más resistentes a la radiación en la Tierra. Pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno ni agua. También pueden vivir en zonas con alta acidez y pueden pasar largos periodos sin comida ni agua. Sin embargo, no son las únicas criaturas conocidas por vivir miles de años. Algunos tipos especiales de musgo y microorganismos también son casi inmortales. Los nematodos, también llamados gusanos redondos, son una de las variedades de gusanos más adaptables del mundo. Imagina la Torre Eiffel, erguida alta y orgullosa. Y ahora hagámosla 10 veces más alta y colóquela bajo tierra. Esa es precisamente la profundidad. A varios miles de metros bajo la superficie, en la que los científicos descubrieron estas criaturas. No hay luz solar y casi no hay aire en este lugar. Y como estamos mucho más cerca del núcleo de la Tierra que de su superficie, la temperatura es más alta que en medio del desierto más caliente. Las millones de toneladas de tierra que se encuentran encima crean una presión increíble, pero nada de eso impidió que la vida se desarrollara allí. Cuando los gusanos redondos carecen de aire o de comida, o cuando la temperatura se vuelve demasiado alta, entran en un estado único de suspensión o hibernación profunda. En este modo, el metabolismo de los gusanos se ralentiza, y casi todos los procesos de su cuerpo se detienen. Las criaturas pueden dormir durante mucho tiempo, y solo se despiertan cuando el ambiente se vuelve más habitable. De hecho, no es necesario ir tan profundamente bajo tierra para encontrar estas criaturas. Los nematodos se encuentran en todo el mundo. Pueden vivir en fuentes termales, desiertos de gran altitud, entre los hielos de la Antártida o dentro de animales y humanos. Nuestros próximos invulnerables son los tardígrados, también conocidos como oso de agua. Son invertebrados microscópicos con 8 patas estrechamente relacionados con los artrópodos. Es imposible verlos a simple vista, pero un microscopio convencional te permitirá ver los tardígrados en detalle. De hecho, se parecen a pequeños osos. Se les llama osos de agua porque necesitan una fina capa de agua alrededor de su cuerpo de forma continua. Esta capa es necesaria para evitar la deshidratación. Los tardígrados se han encontrado en todo tipo de ambientes, desde las profundidades del océano hasta desiertos arenosos. Son increíblemente resistentes gracias a la estructura única de su organismo. Aunque parecen blandos, su cuerpo está cubierto por una cutícula resistente. Este recubrimiento es similar al exoesqueleto de saltamontes, mantis y muchos otros insectos. Los osos de agua se deshacen de su antigua capa de cutícula cuando necesitan crecer. Cada una de sus 8 patas tiene 4 garras, lo que les ayuda a aferrarse a cualquier superficie. Los osos de agua pueden sobrevivir a temperaturas casi 3 veces más frías que el hielo de la Antártida. El calor tampoco les preocupa. Se ha demostrado que pueden sobrevivir a una temperatura de ebullición del agua. Además, los osos de agua no temen a las radiaciones ni a las altas presiones en las profundidades del océano. La presión puede destruir los metales más sólidos, pero estas criaturas pueden resistir presiones 6 veces superiores, y lo más impresionante es que pueden vivir en el vacío del espacio. Nuestro planeta tiene un campo magnético. Es un escudo que nos protege de las radiaciones solares. Los tardígrados no necesitan esta protección. Pueden ir a la órbita cercana a la Tierra y regresar ilesos. Todo gracias a una proteína que protege su ADN de las radiaciones ionizantes. Como otros organismos inmortales, los osos de agua pueden entrar en un estado de criobiosis. Los tardígrados retraen su cabeza y patas dentro de su cuerpo y se duermen. Si las condiciones ambientales amenazan con congelarse, deshidratarse o carecer de oxígeno, permanecerán en esta forma de tonel hasta que la situación mejore. Estas son criaturas y microbios microscópicos
que solo se pueden ver al microscopio. Pero, ¿qué opinas de algo más grande? Aquí están los feridos y viven en el suroeste de los Estados Unidos y en México. Estos escarabajos no pueden sobrevivir a temperaturas elevadas, vivir sin oxígeno o en condiciones de radiación aumentada. Pero sus caparazones son tan resistentes que solo pueden ser perforados con un taladro o un martillo. Sus exoesqueletos duraderos están hechos de una sustancia especial, la quitina. Esta sustancia también se encuentra en los caparazones de cangrejos y camarones, y la quitina de los feridos es tan duradera que les permite resistir el impacto de un coche a gran velocidad. En caso de peligro, pueden esconder sus antenas y patas sólidas en huecos especiales de su caparazón. Otros animales no pueden morder a través del caparazón, por lo que escupen el escarabajo y se van a buscar su almuerzo en otro lado. Tan pronto como el peligro desaparece, el insecto estira nuevamente sus patas y continúa con sus ocupaciones. El caparazón también salva a los escarabajos de la deshidratación, lo que es muy útil en las regiones áridas de México y el suroeste de los Estados Unidos. Dentro de su exoesqueleto, pueden almacenar humedad. En otras palabras, estos insectos pueden absorber agua en cuanto la encuentran y transportarla dentro de ellos mismos. Nuestras próximas criaturas son increíblemente frágiles, pero saben cómo sobrevivir en lugares donde casi ningún otro animal puede vivir. Dirijámonos al sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia llanura, podrás notar la presencia de una mina. Es una mina que se adentra profundamente en el suelo. El aire en la superficie de nuestro planeta contiene generalmente alrededor del 20% de oxígeno, pero en la mina solo hay un 10%. En el interior de la cueva, el aire también tiene una mayor concentración de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Los humanos no pueden respirar allí sin una botella de oxígeno. Se puede decir razonablemente que el agua y el aire allí están contaminados. Casi ningún animal podría sobrevivir en ese lugar. Sin embargo, 48 especies de organismos vivos han sido encontrados en esta cueva. 33 de ellas son especies recién descubiertas. Y no solo se trata de microbios o bacterias que no se pueden ver sin un microscopio. Algo más grande vive allí. Extraños caracoles blancos se arrastran por las paredes de la mina, camarones transparentes y un montón de sanguijuelas de una especie desconocida nadan en el agua. Hay 1000 patas blancas con enormes antenas y arañas blancas y espeluznantes corren por el suelo. Y todos ellos han vivido allí durante casi 5 millones de años. Puede que notes un escorpión de agua y otra especie no identificada de este animal. No se parecen a sus primos que viven en las arenas calientes o en los bosques tropicales. Ninguna criatura viva parece ordinaria allí. Todos los animales son blancos o transparentes. No tienen ojos, pero están equipados con largas patas y antenas, que les ayudan a orientarse en este espacio oscuro. Cuanto más te adentras en la cueva, menos oxígeno hay en el aire, pero el número de organismos vivos aumenta. El aire está lleno de metano y dióxido de carbono. Ningún habitante de esta cueva ha visto nunca la luz del sol, ni ha salido de la oscuridad. Parece imposible sobrevivir en tales condiciones, donde las plantas no producen oxígeno. La respuesta a la pregunta de su supervivencia está oculta en un pequeño lago. La superficie del agua está cubierta por un extraño musgo. Si lo miras de cerca, puedes ver que esta sustancia blanca está viva, se parece a papel mojado y suave, fácil de rasgar. Esta cosa está compuesta por miles de millones de organismos vivos, bacterias llamadas autotróficas. Hay mucho más dióxido de carbono en la cueva que en el exterior. Y estas bacterias, como las plantas, lo absorben, pero no lo hacen mediante fotosíntesis, lo que significa que no necesitan luz solar. Utilizan agua para la síntesis química. Lo que estas bacterias secretan es alimento para otras bacterias, y estas otras bacterias sirven de alimento a criaturas más grandes. Este ciclo alimentario único no existe en ninguna otra parte del planeta. Existen comunidades enteras de pequeños organismos inusuales que viven en los lagos de la Patagonia y son de las primeras formas de vida jamás existidas. Nadie los conocía hasta que 2 científicos, Brian y Maria, decidieron explorar algunas zonas de la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina y pocas personas viven allí, solo algunos agricultores y pastores de ovejas que permanecen principalmente cerca de los ríos
y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y remoto donde vivían tribus indígenas, como los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos. Y miramos más de cerca esos microorganismos interesantes que Brian y María encontraron. Ellos tuvieron que conducir durante 9 horas por caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, donde solo viven 35 personas. 6 jóvenes dependen de una sola fuente de agua, ya que casi nunca llueve. Allí, en su última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo saltó a un coche y condujo por la carretera tanto como pudieron, hasta que se volvió demasiado difícil de conducir. Luego, continuaron caminando el resto del camino. Fue difícil, ya que tuvieron que llevar agua para enfrentar el intenso sol, y en algunos lugares terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un lodo salado. Había 12 lagunas de aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, aparte de agua muy ácida y salada, y un sol directo e intenso, pero fue algo así como un viaje en el tiempo, porque esas condiciones se parecían a cómo era la Tierra hace muchos años. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Los llamamos estromatolitos, y son tan pequeños que no podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque producían oxígeno. En los primeros tiempos de la Tierra, no había mucho de este gas en la atmósfera. Los primeros estromatolitos pudieron haberse formado por diferentes tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, pero simplemente vivían su vida tranquila. Allí formaron capas, apilándose unas sobre otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir algo de luz solar. Usaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse cerca unas de otras. Brian también quedó increíblemente sorprendido porque esos estromatolitos eran los más grandes que jamás había visto. Los estromatolitos vivos generalmente crecen hasta más de 1 metro de alto, pero los que acaban de ser descubiertos eran de 5 metros de ancho y algunos más altos. Esto es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares, y los fósiles eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, pudieron haber sido más grandes que hoy en día, porque no había muchas otras especies que pudieran comerlas o dañarlas. Además, hay muchas otras especies hoy en día que pueden desarrollarse más rápido y de manera más masiva y tomar su lugar. Es por eso que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros, donde casi nada más puede vivir. Como en estas lagunas muy saladas ubicadas a gran altura, más de 650 metros sobre el nivel del mar, los estromatolitos encontrados allí son los más famosos, ya que podrían ser algunos de los mejores ejemplos de las primeras formas de vida en nuestro planeta. Sin embargo, no son realmente la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos de ellos tienen 350 millones de años, mientras que otras pruebas que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace unos 400 millones de años. Quizás algunos estromatolitos vivieron también en esa época. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde entonces y los lugares donde pudieron haber vivido ya no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer gran cosa a primera vista, porque nadie ha encontrado aún una bestia exótica y extraña que el mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de lo que podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos interesados en estudiar Marte a menudo vienen a este lugar porque podría parecerse a lo que el planeta rojo era hace mucho tiempo. Si se descubrieran fósiles en antiguas rocas en Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otro país lejano ha revelado algunos de sus secretos. Es la Antártida, con un antiguo mundo perdido encontrado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y hielo. En el pasado, formaba parte del supercontinente Gondwana, junto con lo que hoy es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio, pero en algún momento se separó y comenzó a formar una vida aparte, formándose cuando otras masas terrestres empezaron a moverse, lo que formó su costa,
Pero la Antártida también era diferente en muchos otros aspectos. En esa época, era una tierra cubierta de hermosos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos han usado radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo. Allí, en esta antigua tierra cerca del Océano Índico, que es tan grande como el estado estadounidense de Maryland o Bélgica, tiene más de 14 millones de años. Algunos estudios dicen que esta zona se formó hace más de 34 millones de años, mucho antes de que la Antártida cayera en su gran congelación. Al principio, las temperaturas eran más altas, quizás similares a las de la Patagonia o las selvas templadas frías de Tasmania, Nueva Zelanda, o tal vez incluso más tropicales que eso. Pero a medida que el clima se volvió más frío, comenzaron a formarse pequeños glaciares en las colinas cerca de los ríos. Los valles se hundieron aún más debido al hielo que los cubría. Luego, las temperaturas bajaron aún más, y una capa masiva de hielo cubrió todo el continente, ocultando sus antiguos glaciares. Los ríos habían moldeado este mundo perdido mucho antes de ser cubierto por hielo, con capas de hasta 30 o 32 kilómetros de espesor en algunos lugares. Estudios científicos de esta región han mostrado que estos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó en la Antártida hizo que toda la región fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no podía erosionarse. Esto significa que todo permaneció esencialmente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más a fondo sería perforar sus casquetes polares para analizar las muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la flora y fauna antigua congelada bajo el hielo, y no es una nueva metodología. Un método similar se utilizó para recolectar muestras de hace 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su propio mundo secreto. Se han encontrado organismos antiguos ocultos en rocas provenientes del norte del continente, con una antigüedad de alrededor de 600 millones de años. Estas pequeñas cosas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas. Los miembros de esta familia que existen hoy en día incluyen plantas, hongos, animales, e incluso estos pequeños organismos unicelulares, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluidos nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Este ser es conocido como el último ancestro común de los eucariotas, y vivió hace más de 200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y más grandes que las bacterias. Quizás fueron los primeros depredadores en la Tierra, cazando bacterias. En 1850, el egiptólogo francés Auguste Mariette viajó a la tierra de los faraones en busca de manuscritos, pero por casualidad encontró una cabeza de esfinge emergiendo de las dunas. Después de despejar la arena, se dio cuenta de que esta esfinge marcaba la entrada a una estructura subterránea. Unos meses después, finalmente entró al Serapeo de Saqqara. Dentro, descubrió un gigantesco sarcófago de granito que contenía los restos de 64 toros. Los científicos siguen maravillados por la tecnología que los antiguos egipcios utilizaron para mover estos enormes bloques. El Serapeo, construido alrededor del 3000 a.C., era una tumba subterránea dedicada a los toros sagrados Apis, venerados en el antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros de longitud, flanqueado por amplias salas de piedra. Algunos sarcófagos pesaban hasta 100 toneladas. Lo que equivale al peso de 50 coches medianos, pero estaban realizados con una precisión asombrosa, presentando ángulos perfectos de 90 grados, adornados con jeroglíficos y grabados. Estos detalles, los relatos y la importancia otorgada al toro Apis hoy en día, hacen que solo queden 24 sarcófagos en el antiguo Egipto. Los toros Apis ocuparon un lugar preeminente, debido a su vínculo con el dios Ptah. Se consideraba que portaban su espíritu y sabiduría, apoyando al faraón y a su pueblo. Los sacerdotes identificaban estos toros sagrados buscando signos distintivos: un triángulo blanco en la frente, símbolo de luz divina, una marca en el lomo que evocaba el ala de un buitre y una forma de escarabajo debajo de la lengua, asociada con la reencarnación. Cuando un toro tenía estas marcas, se consideraba elegido por Ptah y era tratado con gran veneración. Estos animales vivían en un templo dedicado a Menfis,
ciudad donde se honraba a Ptah, y recibían los cuidados más atentos, además de ofrendas de visitantes que deseaban recibir sus bendiciones. A su muerte, los toros Apis eran momificados y honrados con la mayor solemnidad. Cuando Mariette penetró en el Serapeo, observó rastros de ruedas en el suelo de las galerías y descubrió 2 cabrestantes horizontales de madera, cada uno con 8 palancas. Posteriormente, otros exploradores informaron sobre la presencia de rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban situadas a un nivel inferior en el pasillo, para posicionar los sarcófagos. Los trabajadores llenaban estas cámaras con arena, lo que permitía un movimiento en línea recta. Luego, la arena se retiraba progresivamente, bajando suavemente los sarcófagos en espacios perfectamente tallados en la roca. Una inscripción en piedra encontrada en el Serapeo mencionaba que, en la época de Ptolomeo II, en 247 a.C., se necesitaban 28 días para colocar un solo sarcófago con su tapa. La increíble precisión de los sarcófagos, incluidos sus ángulos de 90 grados, también se explica por los avances geométricos de los antiguos egipcios. Ya en el 800 a.C., redactaban tratados de geometría que demostraban que conocían un valor aproximado de pi. Sabían calcular el volumen de una pirámide truncada. Sus habilidades avanzadas en matemáticas explican su capacidad, 5 siglos después, para esculpir superficies perfectamente planas. Aunque todo esto pueda parecer lógico, algunos señalan inconsistencias. El tamaño de los sarcófagos supera con creces el de los toros, mientras que los faraones eran enterrados en pequeños ataúdes, apenas adecuados para sus cuerpos. Además, estos sarcófagos, hechos de granito con una precisión notable, podrían haberse fabricado en caliza, un material mucho más fácil de trabajar. El transporte de estos enormes sarcófagos parece realizable en teoría, pero sigue siendo complejo. Si una persona podía tirar de unos 200 kilos, habría sido necesario al menos 250 personas para mover un solo sarcófago. Sin embargo, los túneles del Serapeo son extremadamente estrechos, con apenas 60 centímetros de ancho, que es la anchura de los sarcófagos. Habría sido imposible que cientos de personas se apretaran en estos espacios confinados para arrastrar los sarcófagos, y aún más difícil, ¿cómo habrían podido girar los bloques en estos estrechos pasillos, bajarlos hasta sus nichos y posicionarlos perfectamente en el centro? A pesar de ello, esto se logró, no menos de 24 veces, con cada sarcófago perfectamente centrado. Además, las cámaras estaban cubiertas de polvo, sin rastro alguno de hollín proveniente de lámparas, lo que implicaría haber trabajado en una oscuridad casi total. Sin embargo, la verdadera función de estos sarcófagos podría haber sido diferente. Mucho antes de la era de los faraones, las poblaciones locales ya conocían el proceso de fermentación. Este fenómeno ocurre cuando microorganismos como las levaduras consumen sustancias como el almidón, produciendo gas carbónico y etanol. Por lo tanto, es posible que en el antiguo Egipto se colocaran alimentos como cebada, pan o incluso carne dentro de estos enormes cofres de piedra, y luego se sellaran herméticamente con pesadas tapas. Estos sarcófagos de granito, con una precisión asombrosa, eran prácticamente herméticos, impidiendo cualquier fuga. Cuando la levadura comenzaba a actuar, generaba gradualmente gas carbónico, aumentando la presión interna. Los sarcófagos, con una robustez excepcional, podían soportar presiones mucho mayores que las de los neumáticos de un coche. Bajo la presión de esta compresión, los cristales del granito producían una muy baja carga eléctrica. Este fenómeno era posible gracias a la presencia de cuarzo en el granito, un material reactivo a la presión. Además, la adición de carne o partes animales podría haber favorecido el desarrollo de las levaduras. La carne contiene ácido oleico, un elemento necesario para que las levaduras sigan creciendo y resistan los efectos tóxicos del etanol que producen. Así, con la acumulación de gas y la producción de electricidad, estos sarcófagos no solo habrían servido como antiguos depósitos de alimentos, sino que podrían haber sido auténticos sistemas energéticos con el tiempo. La presión interna se volvía tan alta que podía empujar la tapa, liberando el gas con un sonido seco. Sin embargo, cuando el Serapeo fue redescubierto en 1850, antiguas pinturas mostraron que se habían apilado piedras sobre algunas tapas de sarcófagos. Esto sugiere que, en la antigüedad, se hicieron esfuerzos para agregar peso a estas tapas
con el fin de limitar las fugas de presión interna. Este peso adicional también permitía que los cristales de cuarzo del granito siguieran generando más electricidad debido a la presión. Si alguien abriera uno de estos sarcófagos de piedra miles de años más tarde, descubriría dentro solo los huesos de los toros que habían sido depositados originalmente. Eso es precisamente lo que Mariette descubrió en la década de 1850, poco después de las primeras excavaciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX. El Serapeo fue abierto a los visitantes. El príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, incluso habría almorzado con sus invitados en una de estas tumbas. Aunque el sitio estuvo cerrado temporalmente debido a las dunas y terremotos, hoy en día es posible visitarlo y seguir investigando su misterio. Gracias a las tecnologías modernas, pronto podríamos resolver muchos otros enigmas históricos. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner específico para analizar momias egipcias sin tener que desenterrarlas. Los investigadores cuidadosamente transportaron 26 momias sobre carros adaptados hasta el área de estacionamiento donde estaba el escáner. Este dispositivo tomó miles de radiografías detalladas de cada momia y de sus ataúdes. Al agrupar todas estas imágenes, lograron crear modelos 3D que revelaron el interior de las momias, incluyendo los esqueletos y algunos artefactos. Estas imágenes deberían permitir a los arqueólogos comprender mejor las prácticas funerarias egipcias que datan de hace más de 0 años. Aunque la fase de escaneo se completó en solo 4 días, el análisis completo de los datos podría tardar hasta 3 años. Sin embargo, los investigadores ya han podido descubrir algunos detalles personales sobre algunas momias. Una de las figuras momificadas más famosas del museo es Chenat, una aristócrata que vivió en el antiguo Egipto hace aproximadamente 0 años. Se cree que falleció a finales de sus 30 años o principios de sus 40 años. Los embalsamadores habían colocado relleno en su cuello para evitar que se hundiera, garantizando así que su cuerpo permaneciera intacto a través de los siglos. También le habían colocado ojos artificiales en sus órbitas para que mantuviera una apariencia completa en la otra vida. Fue envuelta en lino refinado y colocada en un ataúd ricamente decorado. Los escaneos revelaron que este ataúd tenía una abertura en la parte trasera utilizada por los embalsamadores para ajustar el cuerpo, así como detalles artísticos como marcas que indicaban la posición de sus rodillas. Su entierro parecía comparable en sofisticación al diseño de un automóvil de lujo. Existe algo profundamente extraño que se manifiesta en 12 puntos repartidos por el planeta. Estos lugares, conocidos como ciudades vórtice, son zonas inquietantes situadas en el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, así como en los polos norte y sur, donde parecen operar fuerzas misteriosas. Probablemente hayas oído hablar del más famoso de ellos, el Triángulo de las Bermudas. Se estima que más de 50 barcos y una veintena de aviones han desaparecido misteriosamente en esta zona, situada entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Esta área ha intrigado durante décadas. Sin embargo, pocos saben que el Triángulo de las Bermudas forma parte de un grupo de 12 zonas similares, algunas de las cuales resultan aún más aterradoras. Tomemos el ejemplo de Mohenjo-Daro, una ciudad floreciente de la antigüedad ubicada en el actual Pakistán, construida alrededor del 2500 a.C. Esta ciudad urbana albergaba alrededor de 0 habitantes. Sin embargo, por razones desconocidas, fue deshabitada alrededor del 1700 a.C. En la década de 1940, un arqueólogo descubrió 39 esqueletos humanos en el sitio, lo que reforzó la hipótesis de que la ciudad fue invadida por otra civilización. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente para confirmar este escenario. Ante la incapacidad de la arqueología para explicar esta destrucción y sus desapariciones repentinas, surgieron diversas teorías extravagantes, entre ellas la idea de una antigua civilización extraterrestre o un viento malvado que arrasó la ciudad. Otro misterio similar rodea al Gran Zimbabue, una ciudad construida en el siglo XI. En su apogeo, albergaba hasta 0 personas. Sin embargo, inexplicablemente, fue abandonada en el siglo XV. Las investigaciones arqueológicas realizadas en este sitio han revelado elementos inquietantes que hacen que el misterio sea aún más desconcertante. Se descubrieron 8 de estos volátiles, conocidos como aves de Zimbabue. Sus esculturas de esteatita
Estaban colocadas sobre columnas de piedra de casi 1 metro de altura. No se ha encontrado ningún otro artefacto similar en ningún otro lugar, y su significado sigue siendo un enigma total. Algunos sugieren que cada ave representaba un nuevo rey, mientras que otras teorías sugieren que representaban animales sagrados, especialmente venerados por la gente de la época. Para añadir aún más misterio a los relatos, se menciona a una extraña figura de pequeño tamaño que rondaba a veces por los alrededores, pero siempre desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse. Otro sitio misterioso es la isla de Pascua, que forma parte de los 12 vórtices, ubicados en el Pacífico Oriental. Es famosa por sus casi 1,0 estatuas monumentales llamadas moai. Su significado y los métodos empleados para su creación siguen siendo un misterio. Algunas estatuas alcanzan casi los 9 metros de altura y pueden pesar hasta 80 toneladas. Hoy en día, sería relativamente sencillo esculpir y mover tales estatuas, pero estas datan de un período comprendido entre los años 1100 y 1680, y nadie sabe con certeza cómo los habitantes de la época lograron realizarlas. Algunos investigadores creen que fueron transportadas por toda la isla, mientras que otros piensan que fueron movidas con troncos de madera. Las teorías más extrañas incluso mencionan la intervención de extraterrestres. Argelia, también rica en misterios ancestrales, alberga un conjunto fascinante conocido como G. Estos 13 monumentos se distinguen por sus bases cuadradas de piedra y sus montículos angulosos. Fueron construidos entre los siglos IV y VII. Sin embargo, su función sigue siendo totalmente desconocida. Uno de estos monumentos presentaba una inscripción en latín, pero estaba tan erosionada que casi no se podía leer. La hipótesis más común es que estas estructuras eran tumbas para figuras reales, aunque se desconoce quién podría haber sido enterrado allí. Lo que sí sabemos es que la región está rodeada de muchos mitos sobre desapariciones inexplicables. El próximo lugar enigmático se encuentra al sur de Tokio, en el Océano Pacífico, y lleva el nombre de Triángulo del Dragón. Este nombre te resultará familiar. Efectivamente, al igual que el Triángulo de las Bermudas, esta zona es famosa por las desapariciones inexplicadas de barcos y aviones. Una de las historias más inquietantes data de 1945, cuando una aeronave desapareció misteriosamente. El piloto, según parece, envió una transmisión de radio justo antes de que el aparato desapareciera, afirmando que algo extraño ocurría en el cielo, como si se abriera un fenómeno o un evento sobrenatural estuviera en curso. Aunque este relato sea inquietante, la verdad detrás de esta historia, así como otras leyendas del Triángulo del Dragón, sigue siendo un tema de debate. Si buscas volcán Macu en Google Earth, lo localizarás en el cinturón de fuego de Hawái. Sin embargo, este lugar es tan misterioso que es difícil encontrar información precisa sobre él. Algunas leyendas mencionan la presencia de una energía eléctrica inusual en la región. Un relato fascinante cuenta que un testigo incluso vio un avión sobrevolar el volcán antes de desaparecer completamente de los radares. Otro fenómeno extraño es la anomalía del Atlántico Sur, una zona terrestre donde las radiaciones naturales son totalmente incontrolables. Si bien esto no tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana en la superficie, los efectos sobre la atmósfera terrestre son considerables. La radiación allí es tan intensa que puede interferir con los ordenadores de a bordo de las naves espaciales y afectar los datos transmitidos por los satélites que atraviesan esta región. Para contrarrestar este problema, los especialistas han equipado la Estación Espacial Internacional con un escudo adicional. Esta anomalía también está asociada con un fenómeno curioso, reportado por los astronautas, conocido como el fenómeno visual de las radiaciones cósmicas. Ellos describen haber visto destellos de luz aleatorios que se asemejan a meteoritos en el espacio, aunque en realidad solo son una ilusión. Finalmente, desde la radiación hasta las actividades sísmicas misteriosas. La cuenca de Wharton, en el Océano Índico, es un lugar famoso por estos eventos tectónicos. En abril de 2012, un terremoto de magnitud 8.6 sacudió esta región, lo que despertó un gran interés científico y numerosas interrogantes. Este terremoto fue considerado el mayor terremoto intraplaca jamás registrado, ocurriendo dentro de una placa tectónica en lugar de en sus fronteras. Este fenómeno cautivó la atención de los científicos, que ahora hipotetizan que la región podría estar creando una nueva frontera entre las placas australiana e India. Sin embargo, este misterio sigue sin resolverse.
Ahora, dirijámonos al Océano Pacífico, y más precisamente, a la fosa de las Nuevas Hébridas. Esta enorme fosa submarina se extiende por aproximadamente 200 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. Se formó cuando la placa australiana se hundió bajo la de las Nuevas Hébridas. Este lugar, uno de los más profundos y desconcertantes del océano, no deja de despertar la imaginación, pero los peligros de esta zona no se limitan a los abismos. La fosa de las Nuevas Hébridas está asociada con varios terremotos que han afectado a Nueva Caledonia y Vanuatu. Además, algunas observaciones intrigantes han desconcertado a los investigadores. Por ejemplo, no se ha registrado la presencia de grenadiers, uno de los peces abisales más comunes, durante las exploraciones científicas. ¿Por qué este pez está ausente en esta fosa en particular? Tal vez tiene respuestas que aún ignoramos. Ahora pasemos a los dos últimos vórtices, el Polo Norte y el Polo Sur. Estos dos lugares, situados en los extremos opuestos del planeta, comparten una característica común: desapariciones misteriosas. Uno de los casos más famosos en el Polo Norte remonta a 1897, cuando 3 intrépidos exploradores que intentaban llegar al polo en globo aerostático nunca terminaron su periplo. Su desaparición sigue siendo uno de los misterios más cautivadores de la historia de la exploración ártica. En cuanto al Polo Sur, también está envuelto en misterio. Se estima que cientos de personas podrían descansar bajo las capas de nieve y hielo de este continente helado. A pesar de los avances tecnológicos, esta región sigue siendo peligrosamente hostil. Las temperaturas pueden descender hasta los 90 grados bajo cero, y los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora, condiciones extremas que justifican ampliamente la prudencia. Finalmente, ahora que ya conoces los 12 vórtices, aquí tienes un detalle aún más sorprendente. Al observar un mapa en detalle, se nota que estos lugares misteriosos parecen estar distribuidos según un patrón global sorprendentemente regular. Al conectar estos puntos marcados por fenómenos inexplicables, obtenemos una figura geométrica, un icosaedro, también conocido como la estrella del mar. Esta coincidencia, si es que se trata de una, solo agrega más misterio a estos fascinantes lugares. Gran noticia. Papá Noel realmente existe, y así es como luce. Sé que no es exactamente la imagen del alegre anciano que todos imaginamos, pero una tumba recientemente descubierta podría ser la prueba que esperábamos para confirmar que San Nicolás sí existió y que era turco. Resulta que no era originario del Polo Norte. Era un obispo de gran corazón del siglo IV, famoso por los regalos que ofrecía a todos. La leyenda cuenta que nació rico en la antigua ciudad de Patara, en la actual Turquía, y que recorría las campañas ayudando a los pobres y enfermos. Durante siglos, la gente se preguntaba si realmente había existido. Algunas fuentes históricas afirman que fue enterrado en Mira, que hoy se llama Demre, en Turquía. Desde los años 80, arqueólogos han estado excavando en esta región para intentar encontrar pruebas. Hoy, su milagro de Navidad finalmente se ha hecho realidad. Después de excavar a 183 centímetros de profundidad en un anexo de la iglesia de San Nicolás, desenterraron una misteriosa tumba de piedra caliza de aproximadamente 2 metros de largo. Aunque están casi seguros de que es la última morada de San Nicolás, aún buscan una inscripción que confirme su edad. En cuanto a Papá Noel ficticio, la leyenda dice que su hogar se encuentra en Laponia, Finlandia. En 2018, arqueólogos hicieron un descubrimiento interesante que les permitió esperar que demostrarían la existencia de Papá Noel. Estaban excavando en un sitio llamado Tania, cuando encontraron alrededor de 200 tumbas falsas, pero al mirar dentro, no encontraron rastros de Papá Noel. De hecho, no había ningún esqueleto humano, solo cerámica y huesos de animales. Nadie sabe realmente qué era ese lugar. Esto es completamente diferente de lo que ocurrió con un equipo de arqueólogos que trabajaba en la antigua ciudad de Petra, en Jordania. Desde 2003, circulaban rumores sobre la existencia de habitaciones ocultas bajo el famoso monumento conocido como Al-Hasne, que algunos llaman el Tesoro. 21 años después, los investigadores finalmente decidieron excavar y desenterraron una tumba intacta en su interior. Encontraron al menos 12 esqueletos humanos y objetos cuya antigüedad se estima en más de 2,0 años. Cada año,
Cientos de miles de turistas visitan Al-Kazne. La mayoría de ellos probablemente lo hacen para ver el sitio del Santo Grial en la película Indiana Jones y la Última Cruzada, pero ¿sabías que lo más curioso es que uno de los esqueletos en la tumba sostenía un cáliz de cerámica que se parece mucho al Santo Grial? Probablemente recuerdas el devastador incendio que causó grandes daños en la Catedral de Notre Dame en París en 2019. El edificio, construido entre los siglos XII y XIV, tuvo que ser restaurado a causa de este incendio, pero los arqueólogos vieron allí una oportunidad de oro para excavar el sitio y descubrir sus secretos ocultos. El equipo solo pudo excavar hasta 40 centímetros bajo la superficie, pero eso fue suficiente. Tan pronto como retiraron las losas del suelo y despejaron una fina capa de tierra, encontraron la parte superior de un ataúd de plomo. Luego descubrieron esculturas de caliza, incluidas cabezas y torsos a tamaño real. En total, desenterraron más de 1000 fragmentos de diversas obras de arte. Se encontraron estatuas antiguas en los lugares más inesperados, incluso en un desagüe. En julio de 2024, arqueólogos búlgaros estaban examinando un alcantarillado romano en la ciudad antigua de Heraclea Sintica, cuando encontraron una estatua de mármol de Hermes, el mensajero de los dioses griegos, de casi 2 metros de altura. Esta ciudad fue completamente devastada y abandonada después de 2 terremotos, uno en el año 388 y otro en el año 425, pero, por alguna razón, estos terremotos no destruyeron esta estatua. De hecho, su cabeza se encontró en excelente estado. El descubrimiento de estas antiguas obras de arte es fascinante, pero imagina que te toparas con una ciudad entera oculta en la selva amazónica, con la ayuda de tecnología láser de alta precisión. Investigadores descubrieron el sitio de una civilización perdida, que incluye miles de estructuras y toda una red de carreteras, canales y casas, todo enterrado bajo la jungla más densa. Esta ciudad fue construida hace unos 500 años en una zona situada a la sombra de un volcán. Es posible que este volcán haya entrado en erupción y destruido la civilización. Es difícil decir cuántas personas vivieron allí, pero los expertos estiman que permanecieron durante casi 1000 años. Este descubrimiento demuestra que existían grandes y organizadas ciudades en medio de la Amazonía. Un evento similar ocurrió en Campeche, en el sur de México. Un arqueólogo estaba investigando en Internet cuando accidentalmente descubrió una ciudad maya. Este sitio, hoy llamado Valeriana, era inmenso, del tamaño de Edimburgo, la capital de Escocia. Contaba con algunas pirámides, campos deportivos, anfiteatros y caminos que conectaban los diferentes barrios. Gracias a las imágenes satelitales, los arqueólogos desenterraron toda una civilización desconocida de la Edad del Bronce. Fue al consultar imágenes aéreas que descubrieron un centenar de asentamientos prehistóricos en la llanura panónica, una región que comprende parte de la actual Serbia y Hungría. Las personas que vivían allí son conocidas hoy como el grupo del sitio de Tisa, y parece que formaban una sociedad bastante bien organizada, hábil en el cultivo de alimentos, la caza y la pesca. Google Earth ayudó a un equipo a descubrir un misterioso conjunto de 400 puertas antiguas en Arabia Saudita. Estas puertas, dispersas por el desierto, habrían sido construidas hace varios miles de años. Están hechas de piedra y dispuestas en configuraciones extrañas que han dejado a los arqueólogos perplejos. No parecen haber tenido una función funeraria ni fueron erigidas para albergar personas, así que todavía no sabemos de qué se trata. La tecnología está revolucionando la arqueología, gracias a la inteligencia artificial y a un concurso con un premio de $1 millón. Finalmente, pudimos descifrar una parte de un manuscrito antiguo y legible y muy dañado. Los rollos de Herculano fueron descubiertos por trabajadores que excavaban la ciudad antigua de Herculano cerca de Pompeya en 1752, pero su estado era tal que durante años se consideraron ilegibles. Afortunadamente, la inteligencia artificial ha ayudado a desvelar su secreto, basándose en los estudios realizados hasta ahora. Los expertos creen que uno de esos rollos fue escrito por un filósofo que prefería los placeres como la música y la gastronomía por encima de todo lo demás. Stonehenge, en Inglaterra, es sin duda uno de los lugares más misteriosos del planeta. Algunas teorías incluso sugieren que fue construido por extraterrestres. Después de más de un siglo de investigaciones,
Los arqueólogos aún no han comprendido cómo fue diseñado. ¿Ves ese gran bloque en el centro? Resulta que viene directamente de Escocia. Es bastante increíble, dado que este bloque masivo de arenisca pesa más de 6 toneladas y las personas que construyeron Stonehenge hace más de 4,0 años no tenían ruedas ni herramientas modernas. Los océanos también están llenos de objetos asombrosos. En 2013, se descubrió un misterioso naufragio a unos 6 metros bajo el agua, frente a la costa de Kenia. En ese momento, nadie sabía de dónde venía, pero hoy en día, los investigadores están casi seguros de que podría tratarse de un barco de la flota de Vasco da Gama. ¿Sabes? El famoso navegante portugués es conocido principalmente por haber sido el primero en navegar de Europa a la India, rodeando el Cabo de Buena Esperanza en África. Si esto se confirma, este naufragio podría ser uno de los más antiguos naufragios europeos encontrados en el Océano Índico. Los tesoros antiguos pueden tomar muchas formas, incluida la de una botella. Recientemente, arqueólogos noruegos descubrieron un mensaje de 150 años en una botella durante la excavación de un túmulo vikingo. Esta botella contenía una carta escrita por Anders Lorenge, un arqueólogo que trabajó en el sitio en el siglo XIX, junto con su tarjeta de presentación y algunas monedas envueltas en papel. La carta contiene algunas informaciones sobre las excavaciones, pero parece que Lorenge cometió algunos errores en ciertos puntos. Por ejemplo, sobre el número exacto de escudos vikingos descubiertos. Al final de la carta, añadió una nota personal en caracteres rúnicos, firmando mi querida novia. Así que esta carta no solo nos permitió comprender mejor la historia, sino también saber un poco más sobre la vida amorosa del arqueólogo. Recientemente, científicos hicieron un descubrimiento asombroso que podría resolver el misterio de Stonehenge. Encontraron un elemento oculto en el ADN de las piedras del sitio, los enormes monolitos presentes en el lugar. Este descubrimiento podría revelar por qué nuestros antepasados neolíticos diseñaron y construyeron esta estructura. Durante años, los científicos se han estado rompiendo la cabeza para saber de dónde provienen las enormes piedras de Stonehenge. Durante mucho tiempo, se creyó que provenían de una cantera ubicada a 25 kilómetros del sitio, conocida como Marlborough Down. En este sitio, se encontraron minerales similares a los que componen las piedras de Stonehenge, pero en realidad, las cosas son más complicadas de lo que pensábamos. Nuestra comprensión sobre la construcción de Stonehenge está en constante evolución. Los científicos deben literalmente retroceder en el tiempo para desentrañar estos misterios. ¿De dónde vienen las piedras? ¿Cómo fueron transportadas? ¿Por qué se construyó el sitio? El sitio de Stonehenge, ubicado en la llanura de Salisbury, en Inglaterra, está formado por dos tipos principales de piedra. Están las piedras de Sarsen, muy pesadas, y las piedras azules, más pequeñas y ligeras. Las piedras de Sarsen pesan aproximadamente 25 toneladas cada una. Eso equivale a 3 elefantes africanos. La piedra de Sarsen más pesada, llamada Hillstone, pesa sola 30 toneladas. Juntas, las piedras de Sarsen forman el círculo exterior de la estructura. Dentro de este círculo, encontrarás las piedras azules. Su nombre puede ser un poco engañoso, ya que no son realmente azules. Tienen un tono azulado cuando se rompen, de ahí su nombre. Estas pequeñas piedras probablemente provienen de las colinas de Preseli, en el suroeste de Gales, a unos 240 kilómetros de Stonehenge. Son un poco más ligeras que las piedras de Sarsen, pero aún son bastante pesadas. La piedra del altar, clasificada entre las piedras azules, es la más pesada de todas, con un peso de aproximadamente 6 toneladas. Su ubicación original aún no se conoce. Para determinar el origen de una piedra, los científicos deben primero estudiar su composición. Para ello, verifican el ADN de la roca. Luego, cruzan la estructura de la piedra con los minerales presentes en el suelo para ver si hay coincidencias. La mayoría de las piedras de Stonehenge que vemos en el sur de Inglaterra están compuestas en realidad por un tipo de arenisca conocida como Stylecrate. Se trata de una arenisca endurecida por las aguas subterráneas durante millones de años. Este proceso ocurrió principalmente durante un período llamado el Paleógeno,
hace unos 65 a 23 millones de años. Estas piedras no se formaron en una sola gran losa, sino por fragmentos, como si la naturaleza hubiera creado pequeños jardines de piedra en todo el lugar. Los científicos explican que las piedras de Sarsen se dispersaron de manera aleatoria, a menudo en zonas aisladas. Con el tiempo, muchas de ellas fueron enterradas bajo capas de arcilla y caliza, lo que ayudó a su preservación. Cuando los constructores de la antigüedad comenzaron a buscar materiales, estas piedras probablemente les parecieron perfectas para construir una estructura tan impresionante como Stonehenge. De hecho, se utilizaron piedras de Sarsen en todo tipo de obras, desde villas romanas hasta iglesias medievales, pasando por bordes de caminos y muros de cultivo. Se podría decir que estas piedras fueron el material preferido de los constructores de la antigüedad, y que continuaron siendo populares incluso en tiempos modernos. Esto lleva a los científicos a preguntarse si todas las piedras de Sarsen utilizadas para construir Stonehenge provienen del mismo lugar. Han identificado sitios en todo el Reino Unido, en regiones como Oxfordshire y Kent. Después de cientos de años de estudios, los geólogos finalmente tienen la tecnología adecuada para determinar el origen de las piedras. Me gustaría poder decir que se trata de un lugar secreto muy alejado del sitio, pero resultó que las piedras de Sarsen provienen en realidad de Westwoods, un bosque cerca de Stonehenge. Un nuevo factor surgió cuando las excavaciones revelaron agujeros en las piedras que indicaban que al menos 6 de las piedras azules fueron retiradas de las colinas de Preseli en el sitio de Women. Durante la prehistoria, allí había un círculo de piedras, y se cree que algunas de las rocas de Stonehenge fueron recuperadas de este círculo más antiguo. Si esto es cierto, Stonehenge podría formar parte de un conjunto mucho más grande de sitios antiguos. Si es así, Stonehenge no sería más que la guinda del pastel de un proyecto mucho más amplio, algo así como la pieza central de un paisaje de monumentos, montículos, círculos de piedras y otras impresionantes construcciones. Es por eso que los científicos están tan ansiosos por saber de dónde provienen las piedras. Esto podría ayudarnos a comprender por qué y cómo se construyó Stonehenge. Stonehenge no apareció de la noche a la mañana. Se construyó en varias etapas a lo largo de cientos de años. Probablemente no fue obra de una sola persona, sino de un gran proyecto comunitario que evolucionó con el tiempo. Cada generación de constructores aportó sus propias ideas, creando una estructura que perduraría durante siglos. La primera etapa comenzó hace unos 3100 años antes de nuestra era. Se cavó una trinchera circular y se instalaron algunas piedras azules, formando una especie de anillo inicial. Más tarde, añadieron las piedras de Sarsen e incluso colocaron algunas de ellas sobre otras, formando las famosas arcos que vemos hoy en día, lo que se conoce como los trilitos. Estos constructores de la antigüedad tenían muchos desafíos que enfrentar. ¿Cómo movían las piedras? Una antigua teoría conocida como la ruta de hielo sugiere que las piedras fueron trasladadas a lo largo de caminos naturales y helados durante varios inviernos. Simplemente habrían deslizado las piedras hasta Stonehenge, pero estamos hablando de una distancia de más de 160 kilómetros, lo que hace que esta teoría sea bastante improbable. De todas formas, esta teoría fue desmentida porque, en aquella época, el clima era más cálido que hoy. También está la teoría del río. Las piedras habrían sido transportadas por vía acuática desde su lugar de extracción hasta el sitio, pero las piedras de Sarsen son demasiado pesadas para eso, así que esta teoría también fue descartada. En resumen, nadie sabe cómo se movieron las piedras. Las investigaciones realizadas en Stonehenge han revelado otro elemento científico interesante. Un examen reciente con láser de las piedras ha mostrado las diferentes técnicas de trabajo utilizadas y ha mostrado que algunas partes del monumento fueron más cuidadosamente trabajadas que otras. En particular, el lado noreste y las caras internas de los trilitos centrales fueron talladas con mucha más precisión. Para información, un trilito es una estructura compuesta de 3 piedras. 2 enormes monolitos están coronados por una tercera piedra que las conecta entre sí. En griego, esta palabra significa simplemente que tiene 3 piedras. Sea como sea, la gran pregunta, y la razón por la que Stonehenge es tan famoso, es saber por qué fue construido. En primer lugar, las teorías no paran de surgir,
y algunas parecen sacadas directamente de una serie de ciencia ficción. Aquí tienes un breve repaso de las ideas más populares. Está, por supuesto, la teoría del calendario solar. Esta supone que las piedras están alineadas con los movimientos del Sol, especialmente durante los solsticios de verano e invierno. En el solsticio de verano, el Sol se levanta a la izquierda de la Hillstone, la única piedra fuera del círculo principal, iluminando todo el monumento. Algunos dicen que este es un tipo de calendario antiguo para marcar los días más largos y más cortos del año. Algunos arqueólogos creen que Stonehenge pudo haber sido un antiguo sitio de sanación. Trozos de piedra azul muestran marcas de cincel, probablemente hechas por personas que creían que estas piedras podían curar enfermedades. Según una teoría, la gente venía a Stonehenge desde todos los rincones del país con la esperanza de encontrar una cura para sus males. Algunos piensan que Stonehenge era un lugar muy popular, un sitio donde la gente se reunía. Algunas pruebas sugieren que comunidades muy distantes entre sí se reunían en Stonehenge para celebraciones, banquetes y ceremonias. Un examen de los restos encontrados cerca muestra que las personas a veces recorrían cientos de kilómetros para reunirse en este sitio. Durante más de 3,0 años, la máscara de oro del faraón Tutankamón permaneció oculta en el Valle de los Reyes. Este artefacto, que mide unos 54 centímetros de altura, es testimonio de la habilidad y el arte de los antiguos egipcios. Pero nadie esperaba que los rayos X revelaran su mayor secreto. El rey Tutankamón fue el último soberano de su familia durante la 18 dinastía. Ascendió al trono a los 9 años, pero solo gobernó durante 10 años antes de fallecer inesperadamente. Para ser honestos, en el antiguo Egipto fue olvidado por los soberanos que le sucedieron. Su tumba no fue muy importante para ellos, hasta el punto que incluso los ladrones de tumbas la pasaron por alto. Esto puede parecer un poco triste, pero en realidad es una excelente noticia para nosotros. Como su tumba fue prácticamente olvidada, terminó siendo perfectamente preservada. Mientras que otras tumbas en el Valle de los Reyes fueron saqueadas, la suya permaneció sellada e intacta. Así, cuando fue descubierta en 1922, contenía más de 5,0 objetos preciosos. Esto convirtió a Tutankamón en una celebridad instantánea y en uno de los faraones más conocidos de nuestra época. Entre estos tesoros se encontraba la pieza más asombrosa, su máscara de oro. Esta máscara se supone que es la imagen exacta del rostro del rey, o al menos, eso se suponía, pero volveremos a eso más adelante. El propósito de esta representación exacta de su rostro era asegurarse de que su alma lo reconociera en el más allá y regresara a su cuerpo momificado. Según las antiguas creencias egipcias, esto le permitiría seguir viviendo en el más allá. La máscara parecía haber sido increíblemente difícil de realizar, pero su verdadera complejidad no fue revelada hasta muchos años después. Las primeras radiografías del máscara fueron realizadas en 1967. En ese momento, estos escaneos se realizaron principalmente por razones prácticas, la conservación, ya que la máscara iba a ser enviada a una exposición en París. Era la primera vez que salía de Egipto. Estas imágenes servirían para detectar los posibles cambios ocurridos durante la exposición. Además, podrían proporcionar información sobre cómo se fabricó la máscara, pero en ese momento, probablemente no se dieron cuenta de la complejidad de su construcción. Los orfebres egipcios no usaban las técnicas de soldadura modernas. Entonces, ¿cómo hicieron esta máscara? Nuevas radiografías realizadas en 2007 nos trajeron algunas respuestas. Resulta que los egipcios no usaban oro puro de 24 quilates. La máscara en realidad estaba hecha de oro de 23 quilates, lo que significa que fue mezclado con otro material. Los especialistas descubrieron que estas láminas de oro contenían una pequeña cantidad de cobre, un metal de color rojo-marrón. Este proceso probablemente tenía como objetivo hacer que el material fuera más flexible y fácil de moldear. Luego, modelaban las láminas de oro calentándolas y martillándolas varias veces, pero la máscara guarda otro secreto que no fue descubierto hasta 2015. El año anterior, el personal del Museo Egipcio de El Cairo estaba preparando la exposición de la máscara cuando accidentalmente se desprendió su larga barba. Según otro escenario, la barba se habría caído con el tiempo y se habría desprendido sola. Sea cual sea el caso,
El hecho de que la barba de Tutankamón se haya desprendido causó mucha tensión. Después de todo, es una de las mayores atracciones turísticas de El Cairo, y los expertos tuvieron que solucionar el problema rápidamente. El proceso de restauración comenzó con un análisis detallado del estado de la máscara. Para ello, tuvieron que realizar un escaneo tridimensional completo del artefacto, y por casualidad, encontraron algo muy interesante en su interior. Dentro de la barba real había un tubo de oro, una estructura intrigante que probablemente los egipcios usaron para sujetar la barba al resto de la máscara. Esto demuestra una vez más que el proceso de fabricación de esta máscara fue aún más complejo de lo que los expertos pensaban. Pero los misterios no terminan ahí. ¿Recuerdas que dijimos que la máscara debía representar perfectamente el rostro del rey Tutankamón? Tal vez no sea del todo cierto. Algunas teorías populares sugieren que la máscara nunca fue diseñada para él, y que fue hecha para otra persona. Un estudio publicado en 2015 sugiere que originalmente fue fabricada para una faraona mujer, su supuesta madrastra, la famosa y hermosa reina egipcia, Nefertiti. El indicio más convincente proviene de una inscripción en la máscara. A primera vista, parece referirse a Tutankamón, pero después de un análisis más detallado, los investigadores notaron que algo más había sido escrito bajo el nombre del rey. El sello del nombre real parece haber sido modificado. Originalmente llevaba una inscripción que se tradujo como Reina Nefertiti. Otra característica de la máscara de oro de Tutankamón, que pasó desapercibida durante años, añade aún más misterio. Como mencionamos anteriormente, los expertos creen que los faraones que le siguieron no lo respetaban mucho. Las orejas perforadas en la máscara son uno de los indicios que llevaron a los arqueólogos a esta conclusión. Algunos investigadores creen que el rey Tutankamón no habría usado pendientes después de su niñez. Así, según su teoría, cuando murió a los 18 años, no debería haber sido representado con las orejas perforadas. Esto también podría confirmar la idea de que la máscara pertenecía originalmente a Nefertiti, o tal vez a alguien que ni siquiera estaba relacionado con el rey Tutankamón. Pero la máscara no es la única fuente de misterios. De hecho, toda su tumba está llena de enigmas. Recientemente, los historiadores descubrieron una pista que sugiere que el lugar donde el rey Tutankamón debía ser enterrado fue cambiado a última hora. Durante años, los expertos se han preguntado por qué un faraón que gobernó durante 9 años terminó en una tumba tan simple comparada con la grandeza de las tumbas de otros faraones. Su tumba parece un poco ordinaria. La idea de que un rey como Tutankamón pudiera tener un lugar de descanso tan modesto no concuerda con el poder y la importancia que debía tener en el antiguo Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Al parecer, esto podría tener que ver con su sucesor, el faraón Ay. Después de la muerte del rey Tutankamón, los investigadores piensan que él fue quien hizo todo lo posible por borrar a Tutankamón de la historia de Egipto. Una teoría sugiere que él probablemente fue el responsable de la rápida decisión de colocar el cuerpo de Tutankamón en una tumba más pequeña y menos impresionante. Cuando los expertos examinaron la tumba de Ay, encontraron algo interesante, una gran pared cubierta de pinturas que representaban babuinos. Se trata del mismo tipo de arte que se encuentra en la tumba de Tutankamón. Parece que fue la misma persona quien eligió las obras de arte para ambas tumbas. El diseño y la decoración de ambas tumbas son casi idénticas, lo que sugiere que una mano común las realizó. Pero hay una diferencia clave. La tumba de Ay es digna de un rey. Es mucho más grande y más lujosa, aunque el estilo y las obras de arte son similares a los de la tumba de Tutankamón. Esta teoría sugiere que Ay decidió el contenido de las dos sepulturas. Como Tutankamón murió repentinamente a una edad temprana, su gran tumba no se completó a tiempo. Normalmente, los faraones comenzaban la construcción de su tumba mientras aún vivían para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Pero Tutankamón murió cuando solo tenía 18 años, y no tuvo tiempo, por lo que Ay probablemente aprovechó la situación para ordenar una tumba más pequeña para Tutankamón y conservar la más grande para él. Los expertos creen que esta teoría explicaría por qué la tumba de Tutankamón es tan simple y cómo Ay logró borrar su memoria de la historia tan fácilmente. Al final, la historia de la máscara y la tumba del rey Tutankamón está llena de misterios y de intriga. Cada nuevo descubrimiento arroja un poco más de luz sobre lo que realmente sucedió hace tantos años. Pero una cosa es segura.
El antiguo Egipto sigue guardando muchos secretos por revelarnos. Y el rey Tutankamón continuará fascinando a la humanidad en los años venideros. Stonehenge requirió casi 20 millones de horas de trabajo para ser edificado. A modo de comparación, un individuo promedio no vive más allá de 0 horas. Aquí tenemos a Jack, uno de los primeros constructores de Stonehenge. Supongamos que Jack hubiera vivido hasta los 80 años. Una hipótesis bastante improbable, pero que simplifica nuestros cálculos. Si Jack hubiera dedicado toda su vida, desde su nacimiento hasta los 80 años, a la construcción de Stonehenge, habrían sido necesarias aproximadamente 28 generaciones de trabajadores para completar la obra. Esto es prácticamente imposible. Para hacer esta estimación más plausible, dupliquemos esta cifra. Después de todo, Jack probablemente no habría dedicado toda su vida a cargar piedras, y ciertamente no habría vivido hasta una edad tan avanzada. Así que llegamos a cerca de 57 generaciones necesarias para erigir Stonehenge. Lamentablemente, no tenemos suficiente espacio en la pantalla para presentar a John, el tataranieto de Jack, pero entiendes la idea. Todo comenzó hace unos 0 años, con un simple terraplén y un foso circular. Luego, alrededor de 2600 a.C., los constructores reemplazaron esta estructura primitiva por una más elaborada de troncos de madera y trajeron desde Gales unas 80 piezas de dolerita que tallaron, al menos 3 veces en siglos posteriores. Agregaron estas impresionantes piedras de sarsen de unas 25 toneladas cada una. Estos grandes bloques de arenisca fueron transportados por casi 30 kilómetros para formar un círculo exterior continuo, mientras que 5 trilitos, 2 piedras verticales sobre las cuales se colocaba una piedra horizontal, formaban una estructura en forma de herradura en su centro. Este proyecto se extendió a lo largo de un milenio y requirió innumerables años de trabajo. Se puede suponer que los obreros vivían cerca, pero ¿en qué condiciones podrían haber vivido? Hoy en día, los trabajadores tienen pequeñas viviendas temporales en el sitio, si es necesario. ¿Existían realmente tales estructuras en la época en que se erigió Stonehenge? Pues sí, y los recientes descubrimientos arqueológicos cerca de Stonehenge lo demuestran. Excavaciones han descubierto una vivienda del período mesolítico, un hallazgo de gran importancia, ya que es una de las viviendas más antiguas conocidas en la región. Esta casa mesolítica, recientemente desenterrada, data de aproximadamente 300 años antes de nuestra era. Vamos a observarla más de cerca. Para construir las paredes, los habitantes de la época se apoyaron en un árbol caído, específicamente en su tronco. Las paredes de madera se consolidaron con sílex y se tomaron precauciones para pavimentar la cavidad dejada por el árbol arrancado. En cuanto al techo, utilizaron pieles de animales, una elección acertada que debía ofrecer una protección eficaz contra el clima impredecible de las Islas Británicas. Quizás te estés preguntando cómo estos constructores pudieron enfrentar las rigurosas condiciones climáticas británicas, especialmente durante el invierno. La respuesta es simple: se construyó una chimenea en el lugar. Lo cual no es sorprendente, pero el sistema utilizado para calentar la vivienda era particularmente ingenioso. Colocar una chimenea directamente dentro de la casa habría sido demasiado peligroso. Pero introducir piedras calentadas no representaba ningún riesgo y seguían siendo cálidas. No podían provocar incendios, por lo que servían como un reservorio térmico que mantenía el calor agradable durante la noche para mejorar su acomodación. Incluso añadían algunas piedras decorativas. Claro, no era Versalles, pero su vivienda sin duda tenía cierta elegancia. Si piensas que este descubrimiento solo tiene que ver con las viviendas, piénsalo de nuevo. Revoluciona nuestra comprensión del modo de vida de la época, al situar a estas poblaciones en un contexto prehistórico esencial. Desde los comienzos del Neolítico, plantea interrogantes fascinantes sobre un posible vínculo entre estos primeros habitantes y los constructores de Stonehenge. Pero persiste una preocupación. Los expertos temen que este sitio, al igual que otros restos arqueológicos enterrados, podrían estar en peligro si las autoridades siguen adelante con sus proyectos de túneles destinados a desviar la A303, pasando bajo este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto, la casa descubierta por los científicos no se conservaba perfectamente
y presentaba varias ausencias esenciales para la vida cotidiana. Algunos elementos habían desaparecido con el tiempo, mientras que otros simplemente estaban ausentes. Por lo tanto, los investigadores emprendieron la tarea de recrear estas viviendas de 500 años. Para ello, usaron 20 toneladas de tiza, 0 ramitas de avellano y 3 toneladas de paja. Estas reconstrucciones fueron erigidas cerca de Stonehenge, un verdadero logro. Cuando sabemos lo difícil que es obtener un permiso de construcción, incluso para un simple cobertizo, esto se convierte en algo digno de admiración. Entonces, ¿cómo eran estas casas? En primer lugar, hay 4, todas de forma ovalada. Se apoyan sobre los cimientos de viviendas reales, que se erigían en este lugar, hace aproximadamente 500 años. Precisamente en la época en que las casas de Stonehenge estaban siendo construidas. Las viviendas son de tamaño modesto, limitadas a una sola habitación. Determinar su tamaño fue relativamente fácil, ya que el tamaño del techo y la altura de las paredes podían ser estimados a partir de los cimientos. Cada lado mide unos 5 metros. Sin embargo, la estructura exacta del techo sigue siendo un enigma. En esa época, se utilizaban varias técnicas con paja y material vegetal, lo que dificulta la identificación precisa de la utilizada aquí. Por ahora, la hipótesis más probable es que el techo estaba hecho de paja atada o fijada firmemente a un marco de avellano trenzado. Cuando se encendía el fuego, el humo se elevaba naturalmente a través de la paja. Las 20 toneladas de tiza se usaron para cubrir los suelos y las paredes. Esta superficie blanca refleja la luz del sol y retiene el calor del fuego. Sin embargo, surgió un problema inesperado. El suelo saturado de agua retrasó considerablemente su secado, ya que la tiza debería haberse endurecido en unos pocos días, pero algunas partes del suelo permanecieron pegajosas durante semanas, un poco como el chicle. No cabe duda de que los constructores de hace 500 años tuvieron que enfrentar dificultades similares. Esto permite apreciar el trabajo que exigía la construcción de estas viviendas para obtener un acabado suave y casi brillante. La última capa de revestimiento se aplicó con trapos, lo que confería a la pared una apariencia sorprendentemente refinada. El interior se organizó con camas y estanterías de madera y mimbre, así como pieles de arcilla. Todo estaba dispuesto alrededor de un acogedor fuego, lo que daba una sensación de amplitud y bañaba el espacio con luz natural que atravesaba el techo de paja, antes de reflejarse en las paredes blancas. El mobiliario trenzado, por su parte, aportaba un toque de autenticidad. Los fuegos se encendieron para preparar una primera comida de pan, hecho de harina molida, en un molino de piedra, justo al lado del fuego. Los que lo probaron quedaron gratamente sorprendidos por su sabor. Sin embargo, hubo una pequeña decepción. Los que recrearon estas viviendas hicieron un pequeño truco. Si bien los materiales son fieles a los originales, las herramientas utilizadas no lo son. Usaron mezcladoras de cemento para mezclar la masa, carretillas para transportar la madera y hachas de acero para cortar los troncos cerca del fuego, en lugar de herramientas de piedra. Es importante recordar que estos constructores no eran expertos, sino voluntarios. En esas condiciones, un pequeño desliz técnico del pasado parece completamente perdonable. De hecho, otros voluntarios presentes en el sitio están encantados de compartir sus conocimientos sobre las tareas diarias de los constructores de Stonehenge, ya sea moliendo grano o trenzando cuerdas de junco. Pero estas chozas no son los únicos descubrimientos notables de la región de Stonehenge. Hace algunos años, arqueólogos descubrieron un sitio funerario que precede incluso a la construcción del famoso monumento. Este largo túmulo neolítico, fechado entre unos 600 y 700 años, habría acogido los restos de algunos de los primeros habitantes de Gran Bretaña. Su existencia fue revelada por imágenes aéreas que mostraban su huella característica bajo los cultivos. La llanura de Salisbury está llena de antiguos vestigios, incluido Stonehenge, varios túmulos y otros monumentos que han sobrevivido a los cambios. A lo largo de los siglos, ha logrado preservar una cantidad notable de estructuras prehistóricas. Este hallazgo también ilustra una transición importante en el modo de vida humano, marcando el paso del nomadismo a una vida más sedentaria
basada en la agricultura y la ganadería, un estilo de vida que hace eco del que se recrea en las casas de piedra. El túmulo en cuestión tiene unos 26 metros de largo y 20 metros de ancho, aunque la erosión y la agricultura han hecho desaparecer gran parte de su estructura emergida. Si sus características son similares a las de otras sepulturas de la región, podría contener los restos de entre 30 y 50 individuos, así como cráneos de vaca, cuya importancia para estas antiguas comunidades no deja lugar a dudas. Un hombre paseaba por los alrededores de Buenos Aires, en Argentina, cuando hizo un descubrimiento inesperado. Un objeto que evocaba un huevo de dinosaurio yacía en el barro. Cuando se lo contó a su familia, todos pensaron que era una broma, pero el objeto resultó ser auténtico. Sin embargo, no se trataba de un huevo de dinosaurio, sino de la coraza fosilizada de un gliptodonte, una especie que se extinguió hace varios miles de años. Algunos de estos animales alcanzaban el tamaño de un automóvil pequeño. Los paleoamericanos, antecesores de los pueblos indígenas de América, tuvieron que convivir con estos colosos. Aún hoy, continúan apareciendo en América conchas negras y escamosas, restos fosilizados de estos antiguos gliptodontes. Estos animales prosperaron en América del Sur durante decenas de millones de años antes de extenderse a las regiones septentrionales. Estaban dotados de una gruesa coraza y dientes robustos, y estriados adaptados al pastoreo. Su tamaño no siempre fue colosal, pero un clima más frío que precedía la era glacial, con bosques claros ricos en hierba, favoreció su evolución, y su gran tamaño dificultaba que se ocultaran. Desarrollaron esta armadura soldada como medio de defensa. El gliptodon, uno de los más emblemáticos, poseía una larga cola adornada con espinas que utilizaba para enfrentarse a otros gliptodontes, ya sea para defender su territorio o conquistar a una pareja. Aunque presenta algunas similitudes, los gliptodontes antiguos eran muy diferentes de los armadillos actuales. Su coraza masiva y rígida estaba compuesta por placas óseas soldadas, mientras que la de los armadillos modernos es más flexible, permitiéndoles enrollarse en una bola para proteger su abdomen. El gliptodon se alimentaba de hierbas gracias a sus dientes estriados, a diferencia de los armadillos, que prefieren los insectos. A pesar de estas distinciones, investigaciones genéticas recientes han revelado que los gliptodontes eran miembros de la familia de los armadillos. Si el gliptodon te parece impresionante, espera a conocer al oso gigante de cara corta. Este mastodonte alcanzaba casi el doble del tamaño de Michael Jordan. Cuando se erguía sobre sus patas traseras, alcanzaba los 3.6 metros, pesaba más de 680 kilos y podía correr a más de 64 kilómetros por hora. Su dieta era claramente carnívora. Incluso su cráneo y dentición estaban adaptados para cortar carne, y sus ojos, orientados hacia adelante, le otorgaban una visión aguda. Con sus poderosas mandíbulas y músculos desarrollados, podía triturar huesos para extraer la nutritiva médula. Este gigantesco oso de cara corta ocupaba territorios como Minnesota, el oeste del Mississippi y hasta Alaska. Se alimentaba de carroña o cazaba grandes presas, como bisontes, bueyes musgosos, ciervos e incluso perezosos terrestres. Sin embargo, desapareció cuando sus presas fueron diezmadas por la era glacial. Hoy en día, su único pariente vivo es el oso de anteojos de América del Sur, que es mucho más pequeño, aproximadamente del tamaño de un oso negro, y se alimenta tanto de plantas como de carne. Si piensas que esto ya es sorprendente, espera a conocer al lobo gigante. Su nombre científico, Canis dirus, significa lobo terrible. Estos lejanos parientes de los perros actuales alcanzaban hasta 1,50 metros de la punta de su hocico a la cola, y su peso variaba entre 70 y 90 kilogramos. Las primeras huellas de lobos gigantes datan de hace unos 250 años. Estos animales se adaptaban fácilmente a diversos ambientes y ocupaban casi toda América del Norte, desde Alaska hasta el sur de México. Se extinguieron hace unos 10 años, poco después de la última glaciación. Probablemente desaparecieron por falta de presas. Hoy en día, sus parientes más cercanos son los lobos grises. Pero no te preocupes. Los científicos creen que pueden revivir al lobo gigante combinando fragmentos de ADN bien conservados de ejemplares de museos con el genoma de los perros modernos. Este proyecto podría convertirse en realidad
Si hay un animal que no querríamos reintroducir, es el tigre de dientes de sable. Este formidable carnívoro habitó el norte de América prehistórica, así como algunas regiones de América del Sur. Contrariamente a lo que se podría pensar, no estaba relacionado con los tigres ni con otros felinos modernos. Se extinguió hace mucho, siendo considerado durante años como el más temido de los depredadores glaciares. Su reputación se vio empañada cuando se descubrió que al menos una de sus especies se parecía más a un gatito. El Smilodon, también conocido como el tigre dientes de sable, se extinguió en la edad de hielo. Mordía con una fuerza equivalente a un tercio de la de un león moderno. Sin embargo, podía abrir sus mandíbulas en un ángulo impresionante de 120 grados. Gracias a su cuerpo robusto, sus miembros anteriores sorprendentemente gruesos y un golpe poderoso, podía derribar incluso grandes presas. Este gatito probablemente era demasiado cauteloso para usar sus largas colmillos afilados, frágiles y fáciles de romper. Otra singularidad era que sus labios debían poder estirarse ampliamente para permitir que su boca se abriera así. Esto probablemente lo hacía babear como un San Bernardo. Al menos tenía una ventaja. Sus dientes crecían 2 veces más rápido que los de los leones actuales, a razón de 4 milímetros por mes, y alcanzaban su tamaño completo de 18 centímetros a los 3 años. Los castores gigantes, llamados Castoridae, debían crecer a un ritmo comparable para alcanzar el tamaño de un sofá. Medían alrededor de 2,5 metros de largo y pesaban unos 90 kilogramos, lo equivalente a un refrigerador grande. Dotados de enormes incisivos de 15 centímetros para roer, una cola fina y un pelaje largo y enmarañado, estas impresionantes criaturas compartían su hábitat forestal, en América del Norte, con los mamuts y los tigres dientes de sable. Al igual que los castores modernos, el castor gigante pasaba la mayor parte de su tiempo en el agua, ya que su gran peso limitaba su movilidad terrestre. Lamentablemente, no sabemos si construía presas a la escala de su tamaño, aunque se ha sugerido que un dique de 1,20 m descubierto en Ohio podría haber sido obra suya, pero sigue siendo solo una hipótesis. El castor gigante terminó desapareciendo, al igual que muchas otras grandes especies del final de la era glacial. Los primeros pueblos establecidos en América del Norte podrían haber acelerado su extinción, atraídos por la calidad de su grueso pelaje y su carne nutritiva. Durante la era glacial, los mastodontes, descendientes de los primeros elefantes de África, cruzaron un puente terrestre que antes conectaba Siberia con Alaska para llegar a América del Norte. Al igual que los mamuts lanudos, estaban cubiertos por un espeso pelaje que les permitía soportar el frío extremo. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, que pastaban principalmente hierba, los mastodontes preferían las hojas. Se alimentaban de hojas provenientes de arbustos y ramas bajas de los árboles. Los investigadores descubren con frecuencia fósiles de mamuts lanudos agrupados, lo que sugiere que vivían en comunidades unidas. En cambio, los restos de mastodontes se encuentran mayoritariamente de manera aislada, lo que deja pensar que llevaban una vida solitaria, reuniéndose solo para reproducirse o durante breves períodos con sus crías. Lamentablemente, los mastodontes, al igual que los mamuts lanudos, se extinguieron hace unos 0 años. Poco después del final de la era glacial, esta desaparición podría estar relacionada con cambios climáticos, la escasez de recursos alimenticios y la presión ejercida por los primeros humanos. De hecho, se ha descubierto que un solo mastodonte podía alimentar a una tribu durante una semana y proporcionarles material para vestimenta durante varios años. Hoy en día, los camellos habitan principalmente en las regiones desérticas del norte de África y el Medio Oriente. Sin embargo, según los paleontólogos, su origen se encuentra en América del Norte, especialmente en las tierras al oeste del Mississippi, con fósiles que indican que estos animales aparecieron en la Tierra hace unos 44 millones de años. Durante el Eoceno, en 2015, un equipo de la Universidad de Luisiana descubrió los restos de un camello prehistórico gigante en Oregón. Este camello, el Megacamelus, podía alcanzar hasta 4,2 metros de altura, lo mismo que una jirafa actual. Vivió hace unos 7 millones de años y poseía un largo cuello que le permitía alcanzar las hojas en lo alto. 1 millón de años después, algunas especies primitivas como Paracamelus cruzaron el puente terrestre de Bering para llegar a Asia. Una vez en Asia,
Estos camélidos evolucionaron en dos especies distintas que conocemos hoy. El camello bactriano, con dos jorobas, y el dromedario, que solo tiene una. Aunque los camellos salvajes desaparecieron de América del Norte, varios de sus parientes, como las llamas, alpacas y guanacos, aún sobreviven en América del Sur.